Creo que podemos hacerlo mejor que eso. Buenos días. Feliz Día de la Madre a las Madres. Reconozco que no siempre es un día fácil. Para cualquiera, tal vez tú sí. He perdido a un hijo, y eso hace que el día de hoy sea difícil. Tal vez hayas perdido a tu mamá. Sé que tenemos personas en nuestra familia de la iglesia que perdieron a su madre ayer, y por eso están de luto en este día de una manera única. Hay mujeres que anhelan ser mamá y no han podido tener hijos. Y así, el día de hoy puede venir con mucha angustia, pero también alegría, pero también el dolor y sufrimiento, y así lo reconocemos. Voy a orar por las mamás a medida que nos adentramos en la palabra hoy. Voy a predicar en inglés hoy. Así que si necesitas ayuda con la traducción, tenemos la aplicación disponible. Está funcionando así. Les animo a que abran eso y escuchen. Si tienes tu ejemplar de las Escrituras, quiero animarte a que te abras a Primeras Crónicas, capítulo 29. Y voy a leer desde el versículo 12 hasta el 14. Quiero pedirles que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios hoy. Tanto las riquezas como el honor provienen de ti, y tú gobiernas sobre todo. En tu mano nuestro poder y fuerza. Y en tu mano está para engrandecer y para dar fuerza a todos. Y ahora te damos gracias, Dios nuestro, y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer de buena gana? Porque todas las cosas vienen de ti y son tuyas y te las hemos dado. Esta es la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Y te damos gracias porque podemos reunirnos bajo la autoridad de tu palabra. Y te ruego, Señor, que aproveches esta oportunidad para hablarnos. Y sabemos que solo podemos saber de ti si tu Espíritu nos lo permite, de hacerlo. Y por eso te pido, Señor, que tu Espíritu caiga fresco en medio de nosotros hoy, que equipes a cada persona en esta sala para escuchar tu palabra, para ser animada por ella, a pesar de que existen barreras con el idioma y la cultura. Eres un Dios bueno que nos une y te alabamos y Padre, ti y al Padre, rezo por las madres, rezo, o que lo harías. Sé una fuente de aliento hoy para ellos, rezo por aquellos que están luchando con este día. Que les darían, mostraras que hay esperanza en Jesús, que Él satisface todas nuestras necesidades. Te ruego, Señor, te encuentres con nuestros hermanos y hermanas en tu dolor. En su dolor, y que seas un Dios que lleva cargas. Y te ruego, Señor, que lleves cargas con ellos, que levantes la carga. Tú dices eso. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y daréis descanso. Y por eso oro para que hoy sea un tiempo de descanso para nuestras almas. Le damos las gracias, te alabamos. Amén. Puede estar sentado. Muchos de ellos, quizás me han escuchado decir que mi abuelo fue un predicador, un pastor por más de 40 años, y falleció en 2019,
por lo que hace unos años se fue a estar con Jesús. Sirvió fielmente al Señor. Fue un esposo fiel y un padre fiel, y alabo a Dios por su vida. Se fue a estar con el Señor en 2019, justo antes de cumplir 92 años. Y hace un par de meses, mi papá vino a Ludington. Crecí en el área de Flint, justo al norte de aquí, y mi papá vino a Ludington o a Ann Arbor. Aparentemente, todavía estoy confundido sobre dónde vivo, y me trajo la biblioteca de mi abuelo. Aunque los libros de teología que tenía y no era una colección extensa, pero era una colección y realmente pensé que era algo importante y me sentí honrado de que mi papá me lo trajera, y por eso me alegré de añadirlo a mi biblioteca. Mientras revisaba los libros, este libro me llamó la atención, probablemente por razones bastante obvias. Está muy usado. Se mantiene unido con cinta adhesiva. De un lado, de este lado, dice Raymond L. Cox, que es mi abuelo. Y luego dice al final del libro, dice que Jesús salva. Así que me llamó la atención y comencé a hojearlo. Y rápidamente me di cuenta de que este libro es un libro llamado Mis Notas de Sermón de Charles Spurgeon, y fue publicado en 1884. Charles Spurgeon era un predicador en Londres. No sé qué tan familiarizado estás con Charles Spurgeon, pero es uno de mis héroes teológicos cada vez que leo mensajes de Charles Spurgeon. Desde finales de 1800, me hablan. A menudo me encuentro de acuerdo con cualquier cosa que diga Charles Spurgeon. Y él era el tipo de predicador que todo lo que él decía era realmente Cristo centrado. Él amaba a Jesús. Charles Spurgeon se salvó cuando tenía 16 o 17 años, y para cuando tenía 19 años ya estaba pastoreando la iglesia. Así que realmente no había mucho tiempo para que él fuera a la teología y para hacer cualquier entrenamiento teológico. Él no era seminarista, no lo era, no obtuvo un doctorado. Pero era un estudiante de la palabra de Dios y leía fielmente. Su biblioteca tenía más de 12.000 volúmenes y creo que 6.000 de ellos se encuentran en el Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste aquí en los Estados Unidos, St. Louis, Mo. Así que pensé que este libro era realmente especial. Y el hecho de que se publicara en 1884 significa que en realidad se publicó antes de que Charles Spurgeon muriera. Murió en 1892, creo. Y eso es algo bastante significativo. Y tengo un volumen de los sermones de Charles Spurgeon en mi estantería que me gusta leer de vez en cuando, solo para inspirarme y para arraigarme en mi fe. Y lo increíble de Charles Spurgeon es que cuando comenzó en el ministerio pastoral a la edad de 19 años, pastoreaba una iglesia de 292 y 232 personas y dentro de unos pocos años estuvo predicando a miles de personas y eventualmente la iglesia que él comenzó y trasladó al Tabernáculo Metropolitano en Londres, que era un lugar que sentaba a 5.600 personas y él era solo un predicador muy fuerte y condenatorio y muy centrado en la palabra de Dios y en quién era Jesús, e impactó a miles de personas. Sus sermones se publicaban en el Times de Londres y en el New York Times todos los lunes. Imprimían su sermón. Vendían 20.000 copias a la semana. Así que Charles Spurgeon fue un predicador viral antes de que lo viral fuera una cosa. Sería una presencia significativa en el ámbito en línea si viviera en tiempos modernos. Una cosa con la que me conecto con Charles Spurgeon es realmente su enfoque en el Evangelio. Las personas a su alrededor lo consideraban un calvinista. ¿Con qué se llevaría eso? ¿Con lo que se quiera? Probablemente sería clasificado como calvinista si realmente estudiaras mi teología, pero no llevaría eso en mi manga.
No llevo eso como una insignia de honor ni nada por el estilo como lo harían algunas personas, pero al igual que Charles Spurgeon, yo diría que mi credo es Jesucristo. Quiero predicar el Evangelio. Quiero ser fiel al Evangelio, y quiero que sepamos y entendamos quién es Jesús y todo lo que ha hecho, porque ese es el poder de la salvación. Amén. Así que si tienen sus Biblias hoy, quiero animarlos a que abran el capítulo 16 de Lucas. Vamos a seguir avanzando a través del Evangelio de Lucas. El pastor Eli Garza predicó la semana pasada a través de Lucas 15, es decir, simplemente un texto increíble, de las Escrituras. Y me alegré de que él pudiera predicar que él realmente predicó en mi lugar en el servicio inglés, porque yo estuve muy enfermo la semana pasada, y todavía me estoy recuperando, así que tengan paciencia conmigo. Una cosa que vemos en la predicación de Charles Spurgeon fue una especie de despertar hacia ver toda la vida como una oportunidad para administrar el ministerio del Evangelio, como si toda nuestra vida estuviera destinada a ser administrada hacia el reino de Dios. Y vemos eso a lo largo de la enseñanza de Jesús, especialmente aquí en el capítulo 16. Vamos a ver donde Jesús está llamando a la gente a ser mayordomos sabios de todo lo que tienen para volver a poner el foco en Jesús, de nuevo en el reino de los cielos. Y si tuviera que darles una gran idea o un resumen de cuál es el mensaje de hoy, es que lo veremos. La mayordomía fiel refleja nuestra alineación invertida con el reino de Dios. La mayordomía fiel refleja nuestra alineación invertida con el reino de Dios. Y esto viene con implicaciones eternas no solo para nuestras vidas, sino también para las vidas de las personas que nos rodean, las personas con las que tenemos influencia. Así que mirando Lucas capítulo 16, voy a comenzar en el versículo 1, y vamos a trabajar a través de este texto. También dijo a los discípulos que había un hombre rico, quien tenía un gerente y se le acusó de que este hombre estaba desperdiciando sus posesiones. Y llamándole, le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Entrega la cuenta de tu gestión, porque ya no puedes ser administrador, gerente, administrador. Así que Jesús ha estado mostrando una gran preocupación por los pobres de la comunidad, por los marginados de la comunidad. Y la semana pasada tuvimos el privilegio de que el pastor Eli trajera el mensaje y él miró Lucas 15 y vimos cómo Jesús nos muestra cómo el amor de Dios rescata a los muertos espiritualmente en medio de nosotros. Rescata a los enfermos espirituales, los sana y transforma sus vidas. Ahora Jesús está dirigiendo algunas advertencias contra la codicia y la riqueza, hacia las personas que están en peligro de no responder al Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Y eso es lo que él está haciendo en este texto en Lucas capítulo 16. Se está dirigiendo los abogados y los fariseos. Y ahora está usando más parábolas. Una parábola es una historia que Jesús cuenta que comunica la verdad sobre el reino de los cielos y cómo los discípulos se relacionan con Dios. Así que aquí, este gerente ha sido llamado para administrar los recursos de su amo, y se ha encontrado con que su amo, gerente o jefe, no lo ha hecho. Ha descubierto que su gerente no está administrando el recurso tan bien como él no está administrando cualquier cosa que él no esté administrando, las cosas que no le pertenecen a él. Ahora bien, ¿qué sucede aún hoy? Cuando te han contratado para hacer un trabajo y no lo haces bien, ¿qué pasa? Te despiden. Derecha, lo despidieron. Hay un concepto en el mundo corporativo donde contratas lento y disparas rápido. Contratas despacio porque quieres hacer de todo. Estás haciendo una buena contratación como si estuvieras contratando a una buena persona, por lo que estás invirtiendo sabiamente en la formación de alguien que se quedará durante un largo periodo de tiempo. Disparas rápido porque cuanto más rápido puedas deshacerte de alguien que es ineficaz en su trabajo,
más rápido podrás encontrar a alguien que se desempeñe bien en su trabajo. De este modo, maximiza la eficacia y la rentabilidad de su organización. Ahora, no estoy diciendo que eso sea un liderazgo sabio o un liderazgo que honra a Dios o una forma de administrar personas y recursos, pero esa es la realidad del mundo corporativo moderno y en el contexto de este pasaje. Jesús se comunica de una manera muy similar a que el Padre es el administrador de todas las cosas, y otorga dones y recursos para que su pueblo los administre. Y si no lo administran bien, eliminará las oportunidades de administrarlo. Versículo 3. Y el administrador se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Si mi amo me está quitando la administración, ¿no soy lo suficientemente fuerte para acabar? Y no lo soy, y me da vergüenza mendigar. He decidido qué hacer. Para que cuando me destituyan de mi gestión, la gente me reciba en sus casas. Así que convocando a su amo de uno por uno, le dijo al primero ¿cuánto? Dijo que 100 medidas de petróleo. Él le dijo, toma tu cuenta y siéntate rápido y escribe 50. Entonces le dijo a otro, ¿y cuánto debes? Dijo que 100 medidas de trigo. Dijo que no tomarás tu cuenta y escribirás 80. El maestro elogió al gerente deshonesto por su astucia. Para los hijos de este mundo, este es un versículo clave, porque los hijos de este mundo son más astutos y tratan con su propia generación que los hijos de la luz. Así que este tipo se da cuenta de que ya no está hecho para el trabajo manual. No puede hacer un trabajo agotador. Ha sido mimado con este trabajo cómodo que pagaba bien y no tenía que trabajar muy duro. Tuvo buenos beneficios, pero de alguna manera desperdició la oportunidad. Tal vez se sintió cómodo con el papel o se volvió complaciente. Simplemente no estaba siendo diligente. Se volvió un poco perezoso. Ahora, ver lo que está escrito en la pared que no va a tener este trabajo por mucho tiempo más. Si no hacía algo rápido, iba a tener que ir a un trabajo agotador, sobresueldo o iba a tener que ir a mendigar dinero y comida. Tal vez hayas escuchado decir que puedes trabajar duro o puedes trabajar de manera inteligente. Trabajar duro significa que pones mucho esfuerzo en lo que estás haciendo, y probablemente tengas que trabajar muchas horas, te duele el cuerpo. Pero a veces el buen trabajo duro conduce a una gran satisfacción laboral. Se disfruta mucho trabajando duro. Trabajar de forma inteligente. Significa que utilizas tus habilidades, tu conocimiento, tu influencia y tus recursos para obtener el mejor resultado posible con la menor cantidad de esfuerzo. Uno de los primeros trabajos que tuve cuando me gradué de la escuela secundaria, trabajé para una empresa. Cuando empecé en la empresa, decapábamos y encerábamos los suelos. Así que iba a estas fábricas automotrices que producían piezas de frenos y tenían que ser instalaciones limpias y lo hacía. Pese y encere los pisos alrededor de todas estas máquinas. Así que vertía un decapante de cera, una solución de productos químicos en el suelo y lo dejaba en remojo. Y mientras eso se empapaba, un equipo de hombres y yo íbamos y raspábamos la cera de todas las patas de esta maquinaria. Y luego íbamos y fregábamos todos los pisos y levantábamos todos los productos químicos y luego los enjuagáramos. Lo neutralizábamos y luego poníamos cera fresca y se veía hermoso. En realidad era un trabajo muy gratificante. Pero era difícil porque arrastrarse por debajo de la maquinaria y contorsionar el cuerpo en situaciones extrañas no siempre era lo más agradable que se podía hacer. Pero para un hombre de poco más de 20 años, estaba perfectamente bien. Disfruté el trabajo duro, pero de lo que me di cuenta muy rápidamente fue de que tenía algunas habilidades de liderazgo. Puedo organizar a las personas en equipos. Y, antes de que te dieras cuenta, estaba liderando las operaciones de toda esta organización. Y tenía varios empleados que estaban debajo de mí. Y así empecé a aprender que podía trabajar de forma más inteligente. No tenía que trabajar tan duro, pero podía manejar a un grupo de personas que trabajarían duro para mí. Y eso fue algo hermoso. Aprendí a trabajar de forma inteligente. Ahora, si yo alguna vez no volviera a hacer el ministerio, y no estoy diciendo que estoy haciendo planes. Me encanta poder servir a Cristo en su iglesia.
pero si por alguna razón Dios alguna vez me sacó del ministerio, no voy a ir buscando ser parte de una empresa de conserjería o pisos de listones y cera, como si eso no fuera lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hacer algo fácil con muchos rendimientos para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible con la menor cantidad de esfuerzo y energía. Quiero trabajar de forma más inteligente. Eso es lo que está comunicando en esta situación. Este mal gerente perdió su trabajo y está tratando de encontrar formas de trabajar de manera más inteligente y no más dura. Y no hace una cosa muy honorable. Él va y recorta todas las deudas que sus jefes le deben, y está haciendo tratos en nombre de su jefe que realmente no necesitaba hacer. Retomando el versículo 9. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que, cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, el doctor Tony Evans resume este pasaje de esta manera. Dice que Jesús les recordó a sus discípulos que eran mayordomos de los recursos terrenales, no propietarios. Por lo tanto, deben usar sus posesiones pensando en la eternidad. De esta manera, los cristianos deben usar sus recursos terrestres sabia y generosamente para los propósitos del reino. Las vidas serán cambiadas y las personas serán salvadas por el Evangelio. ¡Qué astucia! El pueblo del reino será recibido en la eternidad por un comité acogedor de amigos cuyas vidas fueron transformadas para siempre por el uso justo de las riquezas mundanas. Ahora lucho con esa palabra. Astuto porque para mí, en mi contexto, puedo. Tiendo a verlo de manera negativa. Cuando alguien está siendo astuto, no está siendo muy amable y está siendo muy egoísta en el contexto de las escrituras. La astucia es equivalente a la sabiduría, la gestión sabia del liderazgo, que es más positivo en el sentido de que esta persona está siendo un administrador muy sabio con los recursos. Versículo 10. El que es fiel y muy poco, también es fiel en mucho, y el que es deshonesto y es muy poco, también es deshonesto y mucho. Sí, pues, no has sido fiel en las riquezas injustas. ¿Quién te confiará que seas fiel a las verdaderas riquezas? Y si no has sido fiel en lo ajeno, ¿quién te dará lo que es tuyo? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, para ninguno de los dos. Bien odiará a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Versículo 14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oyeron todas estas cosas y se burlaron de él y de él. Y él le dijo: Tú eres el que se justifica a sí mismo delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es exaltado entre los hombres es una abominación a los ojos de Dios. Entonces, si eres fiel con una pequeña cantidad de responsabilidad, es probable que seas fiel con una gran cantidad de responsabilidad. De la misma manera, si no puedes vencer al béisbol con un poco de responsabilidad, entonces es probable que te sientas aplastado por el peso de una gran cantidad de responsabilidad. Por lo tanto, debemos tratar de aprovechar todas las oportunidades para el bien del reino de los cielos, ya sea pequeño o grande. Ahora, creo. El sueño americano. ¿Ustedes están familiarizados con el sueño americano? Esta es la tierra de las oportunidades. Quizás por eso estás aquí. Viniste buscando una oportunidad. Son libres para más libertad. Por la capacidad de proveer mejor a sus familias. Pero el sueño americano es una idolatría que necesitamos erradicar de la iglesia. Y fuera de la fe cristiana ahora. Creo que es algo hermoso que vivamos en Estados Unidos. Amo este país y realmente creo que es una tierra de oportunidades. Quiero decir, ha venido gente de todo el mundo a hacer algo por ellos mismos, para cambiar la trayectoria de sus vidas. Los legados han cambiado para siempre. Eso es increíble.
Creo que debemos ser diligentes para ganar dinero. Deberíamos tratar de ganar dinero. Deberíamos. No es malo ganar dinero. Debemos ganar dinero para poder cuidar de nuestras familias, para que podamos ser generosos con nuestra abundancia. Significa todo lo que no necesitamos, lo regalamos. Eso es radical, contracultural al sueño americano. Debemos ser generosos con nuestra abundancia. Debemos tratar por todos los medios de ser independientes y no vivir del gobierno ni de otras personas. Si tenemos los medios y la habilidad, eso significa que somos físicamente capaces de ganar dinero. Somos mentalmente capaces de ganar dinero. Somos capaces de trabajar duro y somos capaces de trabajar de manera inteligente. Sin embargo, si su búsqueda del sueño americano eclipsa o tiene prioridad sobre nuestra búsqueda de Jesús, entonces todo es en vano. No tiene sentido. No tiene sentido. Estamos en bancarrota a pesar de que tenemos abundancia y más de lo que necesitamos. También tenemos que entender, como pueblo de Dios, que la pobreza no significa necesariamente que seas un mal mayordomo, y la riqueza no significa necesariamente que seas un administrador sabio. Lo sé ahí. Conozco gente que no tiene mucho a su nombre, pero tienen una fe vibrante en Jesucristo. De la misma manera, sé que hay personas adineradas que no son sabias con su dinero, lo administran mal. Leí informes que 1/3 de los ganadores de la lotería. Así que la gente de la Lotería Nacional gana millones de dólares. 1/3 de los ganadores de la lotería se declarará en bancarrota dentro de los 3 a 5 años posteriores a su victoria. Lo cual demuestra el punto de que si no eres fiel con un poco, no vas a ser fiel si te dejan caer 1 millón de pesos en tu laboratorio. Lo vas a despilfarrar. No tienes la sabiduría que es necesaria para construir y sostener la riqueza. Ahora algunos de nosotros anhelábamos tener más dinero en nuestra cuenta bancaria. Anhelamos tener la seguridad de un fondo de emergencia, o tener una casa grande y hermosa o conducir un automóvil en particular. Hay personas que tocan algo y simplemente tocan el oro. Parece que hay algunas personas que son capaces de acumular riqueza y les resulta muy fácil, y luego hay personas que es literalmente una rutina diaria de trabajar duro todos los días solo para llegar a fin de mes, solo para poder proporcionar lo suficiente, para pagar la factura de la luz, o para pagar la factura del teléfono. Necesitamos entender que tu falta puede muy bien ser la protección de Dios para ti. Porque si tuvieras que tener en tus manos una abundancia, entonces la abundancia podría interferir con tu dependencia del Señor. Tener lo suficiente, o tal vez incluso no lo suficiente, nos mantiene dependiendo de la gracia y la provisión de Dios el Padre. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Ahí es donde Dios nos quiere. Jesús reza, danos nuestro pan de cada día. Significa que no necesito nada más y no necesito nada menos. Solo dame exactamente lo que necesito para el día. Y me regocijé en la provisión de Dios Padre. Ahora necesitamos mantener todo en la perspectiva de una mentalidad del reino y necesitamos administrarlo para la gloria del Rey Jesús. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por lo tanto, debemos evaluarnos a nosotros mismos de manera constante y regular. Hazte la pregunta, ¿qué está capturando mi corazón en este momento? ¿Qué es lo que me aleja de una fe vibrante en Jesucristo? Versículo 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y cada uno se abre paso en ella. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un punto de la ley que habla de la palabra de Dios quede sin efecto. Versículo 18.
todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, comete adulterio. Ahora, esta es una parte interesante del pasaje porque este versículo 18 parece salir del campo izquierdo, y me tomó un minuto entender esto, al comienzo del Evangelio de Lucas. Lucas nos lo cuenta, que él ha escrito este Evangelio como un relato ordenado, del Evangelio de Jesucristo. ¿Y ahora qué? Eso no significa es que todo en el Evangelio de Lucas está en orden cronológico. Así que podría ser que este pasaje de la Escritura, este versículo de la Escritura está un poco fuera de orden cronológico que fue enseñado en un tiempo diferente, pero creo que por ser este un relato ordenado. Este versículo está aquí por una razón muy específica, y la razón es que se remonta a la mayordomía. Jesús, en esta situación está corrigiendo malentendidos acerca de la ley y los profetas. Él está hablando de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento y la autoridad de las leyes del Antiguo Testamento. El matrimonio es la idea de Dios. Al principio, declaró que un hombre y una mujer que se unen como marido y mujer son una sola carne. Por lo tanto, el divorcio y las segundas nupcias sin una razón bíblicamente autorizada ignora la autoridad de las escrituras y resulta en adulterio, lo cual es pecado contra Dios. Ya que Dios no ha cancelado el matrimonio original, ahora algunos de los fariseos. Esto es importante. Algunos de los fariseos permitían el divorcio por prácticamente cualquier razón, no importaba. Así que la realidad era que no eran los guardianes de la ley que proyectaban que eran, que decían ser. Los fariseos se proyectarían a sí mismos como seres altos y poderosos, súper religiosos, súper fieles a Dios, pero esto está demostrando que no son tan fieles como dicen ser. Todavía está relacionado con la mayordomía y, en lugar de administrar su autoridad como líderes en la iglesia, los fariseos malgastarían su autoridad por el favor y la autoridad del hombre. Sería el equivalente a un pastor parado en un púlpito, torciendo la verdad, suavizando su predicación, suavizando su liderazgo de tal manera que apacigua a los grandes dadores de la congregación, para ganarse su aceptación, quizás para un proyecto de expansión o para construir una casa más grande, una iglesia más grande, un santuario más grande para expandir el ministerio. Están construyendo su propio reino personal en lugar del reino de los cielos. Es el equivalente a prostituir el púlpito, para beneficio personal. Y esa es una palabra dura. Esa es una forma dura de decirlo, y lo hice por una razón muy particular, porque es una abominación. Un púlpito nunca debe estar a la venta. Yo no sé lo que alguien da en nuestra iglesia. A mí no me importa saber lo que alguien da en nuestra iglesia. Mi corazón por ti es que vayas a Dios con todo lo que haces, y le pidas sabiduría sobre cuánto debes devolverle, ya sea a la iglesia o a las personas necesitadas en nuestra comunidad o lo que sea el caso. Tu ofrenda es entre tú y el Señor. Lo único que me importa es que tengamos un presupuesto al que nos apeguemos, para el que nos preparemos, que tengamos un edificio que mantengamos, que cuidemos y que supliquemos para esas necesidades. Más allá de eso, no importa. Pero no seré un pastor que es manipulado por personas que dan. No voy a suavizar mi predicación porque un gran dador en la iglesia me diga que suavice mi predicación o que me va a dar un gran regalo si hago cierta cosa. Eso simplemente no es aceptable y mi oración es que siempre sea así en esta cámara, que no haya predicadores que estén en venta. Y no vamos a suavizar la verdad porque hay presión de la gente en la iglesia, y de la gente fuera de la iglesia.
Debemos ser personas de Dios que amen la verdad y amen a Jesús. Y eso es lo más importante. En otras palabras, Jesús está diciendo que Dios todavía requiere nuestra obediencia. Desea la santidad de su pueblo. La gracia no es una licencia para pecar, es un regalo que nos transforma de adentro hacia afuera. Tozer dice esto. Él dice que incluso frente al pecado del hombre y la condición perdida, todavía existe ese potencial básico en el alma, y la naturaleza del hombre que a través de la gracia, puede llegar a ser más como Dios que cualquier cosa en el universo. Eres una criatura única. Eres una creación única de todo lo que Dios ha creado porque tienes la emoción y la inteligencia para adorar a Dios Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay nada más en toda la creación que pueda responder a Dios de la manera en que tú respondes a Dios. Y eso es increíble. Eso es un regalo. Versículo 19. El último pasaje de esto. De la sección de la escritura había un hombre rico que estaba vestido de púrpura y lino fino, y que festejaba suntuosamente todos los días, y a su puerta fue acostado un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas. Deseamos ser alimentados con lo que cayó de la mesa del hombre rico. Es más, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. El pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado en el Hades, que está hablando del infierno. Estando en tormento, alzó los ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro a su lado, y gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a mojarse, la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy angustiado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que tú en tu vida recibiste tus cosas buenas y Lázaro como tú. Cosas malas, pero ahora está consolado aquí. Y tú estás angustiado. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros se ha abierto un gran abismo, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y nadie pueda cruzar de allí a nosotros. Y él dijo, Te ruego, Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertan a ellos para que no entren también ellos en este lugar de tormento. Pero Abraham dijo que tenían a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y él respondió, No, Padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y él les dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguien resucita de entre los muertos. Ahora, este es un pasaje bastante significativo de las Escrituras. Hay algunas cosas importantes que tenemos que hacer. Tomemos de este texto la 1 Ra. Es que el abismo entre el cielo y el infierno está fijado, lo que significa que es inamovible. Lo que significa que el juicio final de Dios es definitivo. Ustedes y yo tenemos todo el tiempo que sea necesario para responder al Evangelio de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. La palabra de Dios es suficiente por la salvación de su pueblo. La palabra de Dios es suficiente. Y si respondemos al Evangelio con fe y creencia, seremos llenos, estaremos con Jesús para siempre. Si respondes con rechazo e incredulidad, entonces no estarás en la presencia de Dios, serás arrojado a las tinieblas y al tormento del infierno. Lo cual significa que si usted entró a esta sala hoy sin tener fe en Jesucristo y en la salvación que Él trae, al llevar tu pecado a la cruz en el Calvario, y hoy es la gracia de Dios para ti. No es un error que Dios te tenga aquí hoy, y desee que respondas con fe a la predicación del Evangelio.
Pero si te vas hoy sin fe en Jesucristo, estarás condenado delante de Dios el Padre. Esta vida es lo más cerca que puedes estar del cielo. Pero si le respondes a Él hoy con fe, serás salvo y liberado tanto del pecado como de la muerte, y morarás en la presencia de Dios, el Padre y de Jesucristo para siempre. Y Dios es fiel. Guardar. La segunda cosa es que la palabra de Dios es suficiente para transformar la vida de las personas y llevarlas a la salvación. Lo que hemos visto a lo largo de las Escrituras es que los milagros no son suficientes para convencer a las personas que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha estado sanando a la gente frente a multitudes de personas. Cosas muy milagrosas, cosas locas. Ha resucitado a los muertos, y todavía los fariseos no creen. Aún así, miles de personas no creen. Han sido testigos de los milagros. Ellos han sido testigos de la profecía siendo cumplida, y Jesús viene. No son testigos de ningún testimonio que venga pronto en este texto. La muerte y resurrección de Jesús, incluso en su resurrección, apareció ante la gente, cientos de personas, y todavía hay muchos que lo niegan, que Él es el Hijo de Dios. Hay un dicho. Signo de interrogación abierta, ¿perdona? Hay un dicho en la iglesia que dice que lo que se gana a la gente para o con lo que se gana. Dos o lo que los ganas es lo que los mantienes. Algo así. Así que la idea es que si construyes tu iglesia, si estás ganando a la gente para que fume en las luces de una banda de adoración realmente impresionante, a instalaciones de lujo, a un vibrante ministerio de niños, un ministerio estudiantil vibrante, eso es muy divertido. Entonces con eso tienes que mantenerlos. Pero si nuestro objetivo y todas esas cosas son cosas buenas, debemos hacer todo lo posible para hacer las cosas con excelencia, porque eso es lo que honra a Dios y honra a su pueblo. Pero si Jesús no es lo principal, si no estamos ganando a la gente para Jesús, luego, cuando esas cosas se detienen, por supuesto que estos dos existían, y no nos quedamos con la gente. Necesitamos ser personas que ganen a las personas para Jesús en primer lugar y siempre. Con lo que se gana a la gente es para lo que se gana a la gente. Esa fue la cita. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, lo es. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, es decir, a todos. La palabra de Dios es suficiente para salvar. ¿La tercera cosa? Al cerrar este tiempo juntos, la riqueza terrenal y la prosperidad hacen que sea extremadamente difícil ver que nuestra mayor necesidad es siempre solo Jesús. Podemos poseer todas las riquezas del mundo, toda la prosperidad del mundo, pero si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Billy Graham, él dice esto. Dice que no hay nada de malo en que la gente posea riquezas. No hay nada de malo en que la gente posea riquezas, pero el mal llega cuando las riquezas poseen a las personas. Hay mucha sabiduría en esa afirmación. La implicación de este texto hoy en Lucas 16 es que es el poder del dinero para sostener los corazones de las personas. En realidad, todo pertenece al Señor. No somos dueños de nada. Somos gestores. Salmo 24 versículo 1. Del Señor es la tierra, y su plenitud el mundo y los que en él habitan.
Y si vemos correctamente, todo lo que tenemos pertenece a Dios, incluyendo nuestras vidas. Y nada de lo que tenemos obstaculiza nuestra capacidad de ver que Jesús es todo lo que necesitamos. ¿Tiene sentido? Dios no necesita tu diezmo del 10%, o el 5% o el 20%. Pero Él desea el 100% de tu vida. Tu corazón y tu mente. Dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él desea el 100% de ti. Cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, Él no nos promete salud, riqueza y prosperidad terrenales. Esa no es su meta para tu vida, pero sí nos promete salud celestial, riqueza y prosperidad. Necesitamos vivir con la confianza de que lo que sea que nos falte hoy, tendremos abundancia y eternidad si nuestra fe está solo en Jesucristo. Si nuestro principal objetivo en la vida es vivir para las recompensas temporales, tratando de crear nuestro propio pequeño cielo en la tierra, cosecharemos lo que sembremos, y eso será lo más cerca del cielo que jamás lleguemos. Vivimos la vida administrando todo. Tenemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Para la gloria de Cristo. Para que más personas se sumen al reino de Dios porque ven tu fidelidad y tu confianza en un Padre soberano y celestial. La única forma en que somos capaces de administrar cualquier porcentaje de nuestro tiempo, talentos y tesoros. Volver a Dios es porque nosotros, Jesús, nos ha dado el 100% de sí mismo. Este es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia es que Dios nos ha rescatado, un pueblo irremediablemente pecador. De nuestro pecado y de nosotros mismos al pecar Jesús. El único Hijo de Dios que vive una vida perfecta, y muere la muerte que merecemos para expiar nuestro pecado, resucitó de la tumba después de 3 días. Mostrando su poder sobre el pecado y la muerte y por lo tanto reconciliándonos con Dios para siempre. Si confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nuestra única esperanza de administrar algo hacia el reino de los cielos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, es porque Jesús ha administrado el 100% de sí mismo hacia el Padre al dar. Su vida es un rescate por todos. Su amor hacia nosotros nos obliga a obedecerle. Una de mis citas favoritas viene del pastor John Piper. Y me encanta porque llega al corazón de la mayordomía y el contentamiento solo en Cristo. Lo dice y lo dice a menudo. Él dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Todo su ministerio se basa en esa cita. ¿Qué tiene, además de Jesús, tu corazón hoy que necesitas darle al Señor? ¿Qué has estado sosteniendo? Con los puños cerrados de tal manera que si lo dejas ir, tu vida parece que va a terminar. ¿Qué es lo que necesitas aflojar y la justicia darle al Señor? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu vivienda? ¿Es tu coche? ¿Es tu código postal? ¿Es su estatus migratorio? ¿Es la ciudadanía? ¿Son las leyes las que se están aprobando? ¿Es el gobierno? ¿Son las afiliaciones políticas? ¿Qué es lo que sostiene tu corazón? Eso hay que dárselo a Jesús. Ese es el llamado hoy.
Necesitamos administrar sabiamente todo lo que tenemos, incluyendo nuestras vidas, incluyendo donde Dios nos tiene hoy, y donde nos tiene mañana, para la gloria de Jesús. Así que pídele al Señor el coraje para aflojar tu agarre. Para que Él pueda hacer el trabajo necesario dentro de ti y a través de ti. Pídele al Señor que te fortalezca para dejar de tratar de arrebatarle la propiedad al Señor. No eres dueño de tu situación. No eres dueño de nada. Pertenece al Señor. Y asume tu papel de administrador y gerente. Para que pueda ser glorificado. Confía en Él. ¿Qué es hoy? Te pido que se lo des ahora. Padre, te damos gracias por la esperanza de Jesús. Te agradecemos que nos hayas dado el 100% de ti mismo. Y sabemos que nosotros, lo único fiel que somos es que somos un pueblo infiel. Siempre nos quedaremos cortos, nunca daremos tanto como ustedes han dado. Así que te damos gracias, Señor, por la buena noticia de que Jesús ha venido, y nos ha liberado del pecado y de la muerte, si nuestra esperanza y nuestra confianza están en Él. Y te ruego, Señor, que si hay algo que nos esté sosteniendo, nos estamos acercando a Jesús, Señor, para que lo erradiques de nuestras vidas, para que lo quites, que nos ayudes a aflojar nuestro control, para que puedas hacer el trabajo que hay que hacer en nuestros corazones y nuestras mentes. Y es bueno para nosotros ser moldeados y moldeados por ti. Es bueno para nosotros ser transformados a tu imagen y semejanza, porque entonces más y más personas te verán en Estados Unidos. Y más personas llegarán a creer en Jesucristo debido a la obra que ustedes hacen. Y por eso te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa. Que ella salvaría a la gente, entonces ustedes, usarías a las personas de esta iglesia para atraer a más personas hacia ti. Has dotado de manera única a cada persona en esta sala para hacer una cosa muy particular. Eso construirá su reino aquí en la tierra. Cada persona tiene una historia, un testimonio de tu bondad y tu fidelidad. Y te ruego, Señor, que lo uses para multiplicar tu reino aquí en la tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.